Pues para hablar de todo ello, de esos consejos, de esos datos, nos acompaña esta noche aquí en el plató Estefanía González. Estefanía, buenas noches. Hola, buenas noches. Portavoz de ese comparador quelisto.es. Enseguida vamos a entrar en las claves que nos vas a dar para poder ahorrar, para poder hacer frente a esa cuesta de septiembre, podríamos decir. Pero vamos a ver los datos. Si les parece, vamos a ver cuánto dinero nos gastábamos hace unos años en la cesta de la compra, en los seguros de la casa, en la electricidad. Y ahora vemos cómo podemos ahorrar. Luis Díaz, ¿qué cifras tenemos? Así es, Raquel, muy buenas noches. En los últimos 10 años hemos gastado en temas de vivienda y también en gastos de la cesta de la compra más de 10%. Pero vamos a ver esos datos desglosados. En primer lugar, los gastos en vivienda, como la luz, el agua e incluso también la gasolina, han aumentado más de 272 euros. También en los gastos del supermercado, en la lista de la compra, han aumentado el año pasado más de 226 euros. Veremos lo que ocurre, señores, en este año por los datos de inflación. Veremos cómo acaba y veremos lo que hace el Ejecutivo. Gracias, Luis. Pues ya han visto, gastamos 200 euros de media más que hace unos años, hay muchas cifras. Estefanía, estos son los datos que dais en quelisto.es, pero ¿qué claves podemos tener? ¿Cómo podemos planificar de aquí a 2 semanas, cuando volvamos un poquito a la rutina? Bueno, pues hay 3 trucos infalibles, tanto para la cuesta de septiembre como para la de enero, como para cualquier cuesta, ¿no? Que siempre en Quelisto recomendamos, que son, en primer lugar, planificar esos gastos, es decir, con tiempo, sentarnos, ver nuestro presupuesto, ver incluso el calendario, porque el calendario luego lo iremos viendo, el calendario también marca algunos de esos gastos y de opciones de ahorro. Comparar precios, por supuesto, en Quelisto es lo que hacemos y siempre recomendamos al usuario comparar precios de todo, obviamente en las facturas del hogar, en lo que decíamos, en la compra también y en cualquier producto o servicio que vayamos a comprar. Y por último, entender bien la letra pequeña de todo aquello que vayamos a comprar o contratar, porque ahí no siempre es que tengamos una posibilidad de ahorro, sino que podemos evitar gastar de más, que al final es otra forma de ahorrar también. También. Acabará el verano, llegará más el fresquito, tendremos que comenzar a encender la calefacción con los precios como están. Si vamos desglosando por partes, ¿qué podemos hacer para pagar menos? Por ejemplo, a la hora de pagar el gas, la electricidad, a la hora de calentarnos. Bueno, pues ahí va a ser donde tengamos quizá el gran reto, ¿no? En la luz y en el gas. Hay cosas que ya podemos ir haciendo porque no dependen todavía ya de que vayamos a encender la calefacción, como por ejemplo, vigilar qué tipo de tarifa tenemos. Y en este caso lo que hemos detectado desde Quelisto es que ahora mismo la tarifa del mercado libre, pasarnos al mercado libre, es más barato que seguir en el mercado regulado. Tenemos un margen de ahorro ahí del 24%. Por tanto, es ya una primera acción que podemos tomar. Otra acción más que podemos tomar una vez estamos en el mercado libre, o si yo estoy viendo esto ya y digo, bueno, yo ya estoy en el mercado libre, ahí también puedo ahorrar. ¿Cómo? Comparando precios. El margen de ahorro anual que tendríamos en el caso de la tarifa de la luz supera los 360 euros al año, es decir, si comparo la tarifa más cara con la más barata, existe ese margen, y en el caso del gas hablamos de unos 310 euros al año también. Es decir, comparar precios y dedicarle un rato merece mucho la pena porque hay un gran margen de ahorro. Y tercera cosa que podemos hacer, llevar a cabo medidas de consumo eficiente ya en casa, que son pequeños gestos que podemos hacer en nuestro día a día, que los debemos hacer ahora y siempre, más allá de que haya subido o vaya a seguir subiendo el precio de la luz y del gas. ¿Qué cosas son esas? Pues, por ejemplo, lo hemos oído muchas veces, seguro a todos nos suena. El tema del consumo en las horas valle. Hay que intentar vigilar que consumimos sobre todo en las horas que la luz es más barata. Es verdad que es complicado porque las horas valle son de 12 de la noche a 8 de la mañana y los fines de semana, pero en la medida de lo posible hay que intentarlo. O cosas tan sencillas como utilizar correctamente los electrodomésticos. Es decir, por ejemplo, en la cocina, tener cuidado con la lavadora, intentar poner lavadoras de 40 grados hacia abajo, porque al final en lo que más gasta luz nuestra lavadora es en calentar el agua. O tener la nevera con la temperatura correcta, vigilar que está bien ventilada para que no consuma de más. Cuando estamos cocinando, utilizar el calor residual cuando ya estamos acabando cualquier cocción o cualquier elaboración para acabar de cocinar sin consumir energía. O sea, apagarlo un poquito. Apagarlo un poquito, eso es para no consumir. O el stand-by, el pilotito rojo de los electrodomésticos, cuando sabemos que no los vamos a utilizar, vamos a desenchufar. Entonces, son pequeños gestos, pequeñas cosas que si vamos sumando, al final del año no nos supone mucho en cuanto a confort, no perdemos mucho confort, pero nos van a ayudar a reducir también el consumo de energía, tanto de luz como de gas. Claro, decías de una tarifa a otra o de una hora a otra hasta 200, 300 euros al año. Eso es que comparar al final en cualquier servicio del hogar muchas veces nos da pereza, nos empieza a dar menos pereza en servicios en los que vemos que ha aumentado mucho el precio y eso desde Quelisto lo hemos notado mucho. Por ejemplo, en el caso de la luz y el gas, estamos ya aprendiendo a que hay que comparar y nos estamos dando cuenta que hay mucho margen de ahorro. En cambio, con otros servicios, por ejemplo, las telecomunicaciones,
Internet, el móvil y demás, es un servicio de los pocos servicios que en el último año apenas ha subido de precio, y ahí aún así sabemos que hay margen de ahorro porque lo hemos calculado, pero a la gente le da como más pereza porque no llega a ver realmente que está despilfarrando, y en realidad lo está haciendo. Lo que pasa es que como los precios no han subido, no nos salta el pilotito de alarma, si comparamos quizá entre compañías, también sería otra fuente de ahorro. Justo, totalmente. En el caso de, por ejemplo, los packs de telefonía e Internet, hay un margen de ahorro anual de unos 140 euros al año. No es tanto a lo mejor como en energía, pero al final todo suma. Y ahora que llega la cuesta de septiembre, yo, vamos, por 140 euros me molestaría en cambiar de compañía. Sí. Imagino, Estefanía, que lo mismo ocurre con los precios de la compra. Comparar precios en supermercados, hacer compras ordenadas, ese puede ser también otro punto a tratar. Totalmente. Ahí, los trucos al final, el tema de comparar precios funciona para todo, incluido el de la compra, comparar entre establecimientos, y en el caso además de la compra pasa una cosa, que hay que aplicar un poco los trucos de toda la vida, que son también los que cuesta más aplicar, ¿no? Es decir, lo comentaba al principio, planificación. Con el caso de la compra, ¿cómo planificamos? Pues primero haciendo los deberes en casa, es decir, yo antes de salir a la compra tengo que abrir nevera y despensa, ver qué tengo y qué no tengo, intentar planificar menús semanales y a partir de ahí hacer la lista de la compra de toda la vida, llevármela al súper, cumplir la rajatabla, intentar si puedo ir o sola al supermercado o con la menor cantidad de gente posible, sobre todo sin niños, que son los que se llevan todas las tentaciones, incluso con un tiempo limitado y muy importante, aunque parezca una tontería. ¿Tiempo limitado? O sea, ¿voy a hacer la compra en media hora? Si podemos, sí. O sea, no voy al supermercado a pasear, que a veces nos pasa. Que es como, es sábado, me voy al supermercado sin prisa y ahí es cuando ya damos rienda suelta, ¿no? Y el presupuesto empieza a dispararse. Entonces, ir con tiempo limitado. Ir sin hambre también, que parece una tontería, pero influye. Y lo de siempre, comparar precios, no solo entre supermercados, incluso cuando estamos dentro ya de nuestro establecimiento de referencia, la letra pequeña, hay que mirar muy bien en las etiquetas, no el precio final, sino el precio por kilo y precio por litro, que eso es lo que nos permite realmente hacer una comparativa entre productos y saber que nos vamos a llevar de verdad el más económico a casa. ¿Con eso cuánto podemos ahorrar al año, más o menos? En el caso haciendo una compra eficiente, como nos dice. En el caso de la cesta de la compra hay un margen de ahorro aproximadamente de unos 600 euros por hogar al año, o sea que es una cantidad muy alta. Sí, es una cifra muy alta. Hablábamos hace unos minutos en el informativo del tema de la inflación, que esto va a acabar pues provocando una subida de tipos de interés. El tema de la hipoteca, prácticamente casi todos los españoles tienen una hipoteca que pagar. Aquí también se puede comparar y se puede ahorrar. Totalmente, hay mucho margen de ahorro, tanto si tenemos ya una hipoteca como si vamos a contratar una. Si tenemos ya una hipoteca, ¿qué podemos hacer? Es verdad que los precios de las hipotecas están subiendo y hay que darse prisa si queremos hacer un cambio y ahorrar, pero también se puede hacer un cambio de hipoteca, igual que me cambio de compañía de telefonía móvil, me puedo cambiar de banco y llevarme mi hipoteca. Puedo hacer lo que se llama subrogarme. Entonces, ahí tengo que mirar, tengo que ver qué hipoteca, qué condiciones o qué interés tiene mi hipoteca y ver si en el mercado hay hipotecas con condiciones mejores. Si es así, puedo cambiarme perfectamente a través de esa subrogación o incluso puedo negociar con mi banco un cambio de condiciones y que ellos también me apliquen esa rebaja. Ahí ya es un poco esa negociación. Este tipo de operaciones siempre tiene un pequeño coste, pero normalmente si echamos cuentas suele merecer la pena. Así que ahí merece la pena mirar bien los números porque hay margen de ahorro. Y también lo que podemos hacer es, yo por ejemplo a lo mejor no encuentro una hipoteca más barata, pero lo que sí me preocupa es que tengo una hipoteca variable y me da miedo que siga subiendo el Euribor, porque eso va a impactar en mis finanzas personales. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pasarme a una hipoteca fija. También mediante una subrogación lo que puedo hacer es cambiarme o bien de banco o bien incluso en mi propio banco también haciendo una innovación, es decir, cambio mi tipo variable por un tipo fijo y aunque es verdad que igual me va a salir un poquito más caro, gano en seguridad, no tengo que estar pendiente del Euribor, de ver cómo crece cada mes y de cómo eso impacta en mi bolsillo. ¿Cuánto podemos ahorrar con el tema de la hipoteca? Aunque aquí quizás estamos más pendientes un poco de los tipos, ¿no? Efectivamente, es más complicado, pero para que nos hagamos una idea, por ejemplo, en el caso de las hipotecas fijas, que son las que más se contratan en nuestro país, a día de hoy nosotros en Quelisto hemos visto que hay un rango de intereses en ese tipo de hipotecas que van del 1,35% al 3,99% la oferta más cara. O sea, el abanico es enorme y eso pasa también en los casos de subrogación. Entonces, hay un margen de ahorro muy importante y ya estamos hablando de miles de euros al año incluso, dependiendo también obviamente del importe de nuestra hipoteca y del plazo de devolución. Pero es una diferencia muy importante, por tanto, vuelvo a lo mismo, que sí que soy muy insistente, pero es verdad que es que comparar precios en cualquier cosa que tenga que ver con gasto, con compra, es esencial para poder ahorrar. ¿Y en el coche? Y en el coche, pues ahí también hay cosas que se pueden hacer, tanto cuando conducimos como incluso cuando repostamos gasolina, que es otra cosa que seguro que les preocupa mucho, tanto para el viaje de vuelta de vacaciones como para la vuelta a la rutina. También. ¿Qué se puede hacer? Por un lado, lo que se puede hacer es
contratar tarjetas con descuentos en gasolina, que las hay y algunas de ellas nos permiten ahorrar hasta 100 euros al año, que es prácticamente el 10% del gasto por coche de media en España en gasolina. Por tanto, es un ahorro muy importante. Sí. Y luego, también cosas que seguro que muchas veces o a muchos nos suenan, que son las medidas de conducción eficiente. Sí. Es decir, intentar no cargar en exceso mi vehículo. Vigilar cosas como, por ejemplo, que el estado de los neumáticos sea el correcto, los niveles de aceite, que al final todo eso influye también, la limpieza de los filtros, conducir con las marchas adecuadas, intentar llevar una velocidad constante, no cometer acelerones, frenazos, todo ese tipo de cosas. Al final todo eso va sumando en el consumo de gasolina y va a hacer que ahorremos. Es verdad que son pequeños gestos, que el margen de ahorro aproximadamente es de un 15% con este tipo de medidas, pero sobre todo para aquella gente que cuando vuelva a la rutina le toca coger el coche todos los días para ir a trabajar, sí que se nota mucho. Pues Estefanía, hemos apuntado todo, hemos visto cómo hay posibilidades, ¿no? Muchas. O sea, lo que pasa es que hay que mirar. Para terminar, ¿crees que los españoles nos estamos dando cuenta de esto? ¿Estamos empezando a despertar? Porque antes es cierto que a lo mejor por comodidad o por no perder el tiempo no mirabas, pero tal y como están las cosas, ¿notáis que la gente empieza a moverse y a preocuparse por todo ello? Totalmente, en que listo lo estamos notando muchísimo y es verdad que, como se suele decir, no hay mal que por bien no venga, con lo cual, desgraciadamente, a veces tienen que pasar estas cosas para que despertemos, pero sí que es verdad que la gente ya se está mentalizando de que hay opciones de ahorro y de que comparando y planificando se puede al final reducir mucho el gasto por hogar. Pues solo nos queda hacerlo para poder intentar gastar menos al cabo del año. Estefanía González, gracias por estar con nosotros.